Hola chicos, la práctica pasada vimos cómo escribir en un cuaderno Jupyter usando LaTeX y vimos también que Jupyter acepta código de distintos lenguajes, en particular de Sage. En esta práctica vamos a hablar un poco sobre Sage. Sage es un sistema algebraico computacional como lo son Matemática, Maple o MATLAB. Sin embargo, Sage es software libre y de código abierto. Además, en la plataforma Cocalc podemos ocuparlo sin la necesidad de tener una computadora con demasiado poder de cómputo. Todos los cálculos que se realicen en la plataforma Cocalc se llevarán a cabo en la nube y nos regresará el resultado. La mayor parte de la interacción con Sage se realiza mediante celdas de cómputo. En este caso, aun cuando ya vimos que Sage lo podríamos trabajar en un cuaderno Jupyter, vamos a estar trabajando en una hoja de Sage, las cuales también están integradas en Cocalc. Las celdas de cómputo son como esta que aparece aquí. De hecho, cada cosa es una celda de cómputo. Y para evaluar una celda, vamos a presionar Shift y Enter de la misma manera que lo hacíamos en el cuaderno Jupyter. Entonces, por ejemplo, aquí si tenemos 1 más 1, presionamos Shift y Enter. La primera vez que ejecutamos una celda tarda un poco en, en empezar porque se inicializa el kernel, entonces tarda un poquito, no es nada de qué preocuparse. Y como vimos aquí, al darle 1 más 1, nos aparece el 2. ¿Sí? Entonces con eso ya habríamos ejecutado nuestro primer comando en Sage. Notemos que el resultado aparece en una celda que tiene una línea de color verde. ¿Sí? Aquí está la celda que ejecutamos y este es el resultado. ¿Sí? Ahora, Sage nos permite evaluar muchas cosas. Por ejemplo, el factorial de 100, que es un número súper grande, lo podemos calcular usando la función factorial, que recibe como argumento el número del cual queremos calcular el factorial. Entonces, si ejecutamos, ahí está, ese es el factorial de 100. Como pueden ver, lo hace muy rápido, aun cuando el factorial de 100 es un número bastante grande y realiza los cálculos en la nube. Es una herramienta bastante útil que les va a servir en muchas clases, no solamente en esta, sino a lo largo de su licenciatura e incluso más adelante. Para crear una nueva celda, solo hay que dar clic en una de las líneas grises que está entre dos celdas. Por ejemplo, si yo doy clic aquí, creo una nueva celda. ¿Sí? Para imprimir texto vamos a ocupar la función print, que recibe entre paréntesis una cadena de caracteres. Esta cadena tiene que estar entre comillas. Entonces, si yo doy aquí y ejecuto esta celda, aparecerá el texto que decía el print. Ahora, para borrar hay que tener un poquito de cuidado, ¿sí? Para borrar, por ejemplo, si yo quiero borrar esta celda que dice bórrame, yo genero una nueva celda y luego con backspace voy borrando hasta que ya termino y borro esa celda. Y hay que tener un poquito de cuidado con esto. En general vamos a estar trabajando con cuadernos Jupyter, pero siempre es conveniente tener presente cómo funcionan los cuadernos de Sage. Ahora, para agregar texto en Sage, solo debemos de usar al principio de la celda el código %MD y se puede escribir en Markdown, que es el mismo que ocupábamos para escribir en un cuaderno Jupyter. Entonces, si yo pongo %MD y pongo un texto, hola chicos, y lo ejecuto, ya me aparece el texto en el formato de texto, en una celda tipo texto. También, si saben HTML, en vez de poner %MD, pueden poner %HTML. ¿Sí? En esta celda van a intentar ustedes escribir su nombre completo y a ejecutar la celda. Ahora, si queremos que desaparezca esta instrucción, porque realmente lo que nos importa es el texto, aquí arriba aparece en el menú un botón que dice In and Out. Cuando uno presiona el In, esconde el input de esa celda. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en la de abajo, dice que apareciera el input.
De igual manera, si presionáramos el Out, escondería el resultado de esa celda. Em, También se pueden usar comandos LaTeX en el entorno de texto, de la misma manera que en Jupyter. Entonces, acuérdense, para entrar al entorno de texto podemos %md y podemos ocupar comandos de LaTeX. Entonces, a la hora que ejecutamos la celda, ya nos aparece el texto. Ahora, Sage va a mostrar la salida solo de la última orden que aparezca, ¿sí? Entonces, si tenemos este pequeño código, m igual a 100, n igual a 7, y decimos m que sea m menos 30 y n que sea n más 5, y le decimos m, ¿cuánto vale m? Entonces, al ejecutarlo, m nos tendría que dar 70, ¿sí? Ahora noten, la siguiente celda no va a mostrar nada porque es una asignación, ¿sí? Yo ejecuto esta celda una vez y no va a aparecer nada, ¿sí? Pero ahora el valor que tenía internamente n, que era de 12, 7 más 5, 12, le sumé 10 y va a ser 22. Entonces, si yo le digo n más 8, me va a dar 30. Ahora, como puedes ver, es importante que el valor que ahorita tiene n no es 30, es 22. ¿Sí? Miren, aquí podemos imprimir la n y darnos cuenta que el valor es 22, pero lo que aquí imprimió fue n más 8 en esta celda. Ok, se pueden combinar varios comandos en una sola línea ocupando un punto y coma. Y esta es como una muy buena manera de producir varias salidas en una sola celda de cómputo. Por ejemplo, podríamos crear esta matriz, que es la 1, 2, 3, 4, y mostrarla. Y podríamos ocupar el comando print para mostrar la matriz. Oh, me faltan unos paréntesis. Es importante que siempre que llamemos a la función print le pongamos paréntesis. Aquí estamos imprimiendo A. Y además, en este caso, estamos imprimiendo la inversa de A, la matriz inversa, tal que A por A inversa nos da la matriz identidad. ¿Ok? Algunos comandos en Sage son funciones, como son el factorial que vimos antes, y otros son métodos de un objeto, en el sentido de la programación orientada a objetos, ¿sí? Un método de las matrices, por ejemplo, es el de calcular la inversa, ¿sí? Entonces, tenemos un objeto que se llama A, que es una matriz, como la declaramos un poco más arriba, A es una matriz, y luego presionamos punto, y podemos acceder a todos los métodos que tienen las matrices, ¿sí? En particular, inverse es un método que permite calcular la inversa de una matriz. Ahora, para ver los métodos de un objeto vamos a poner A punto y presionamos Tab. Y aquí nos aparecen todos los métodos que tiene ese objeto. Si esta es una matriz, entonces nos permite calcular, por ejemplo, la matriz conjugada, la conjugada transpuesta, lo que sea que eso signifique. Eventualmente se toparán con que necesitan calcular la conjugada transpuesta o el determinante de una matriz, diagonalizarla, sus eigenvectores, etcétera. Y esto ya los trae implementados, acuérdense, a punto y presionamos Tab y aparece el menú, ¿sí? Y lo mismo sucede no solamente con las matrices. Por ejemplo, aquí tenemos un número, ¿se acuerdan? N lo habíamos declarado arriba como un número, pero este número también es un objeto que tiene algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, lo podemos convertir a binario, podemos considerar el binomial de n que recibe k, por ejemplo, y nos calcula el coeficiente binomial de n en k. No sé, podemos calcular
el factorial también de ese número, em, si es un número primo, por ejemplo, con la función isPrime, que está por acá, acá arriba, isPrime, ¿no? Le preguntamos isPrime y nos va a regresar verdadero si es un número primo o falso si no. Podemos calcular máximo común divisor, mínimo común múltiplo, muchas cosas que son importantes para los números enteros, ya las trae implementadas en esta lista. Ahora, para obtener ayuda sobre cómo funciona exactamente un método, nos vamos a elegir ese método, a punto inverso en este caso, y ponemos un signo de interrogación y presionamos el botón de Tab, ¿sí? Y entonces nos va a aparecer un poquito de la documentación. Desafortunadamente, toda la documentación viene en inglés y en general a lo largo de la carrera es algo que se van a topar muy frecuentemente conforme más se avancen, menos español hay. ¿Ok? Entonces es muy importante que lo tomen en cuenta. Aquí nos aparece un poco sobre la documentación de esta función y dice, bueno, A inversa regresa justamente la inversa sin modificar la matriz, ¿sí? O sea, A va a seguir siendo la matriz A, pero nos va a desplegar la inversa. Ahora, si ponemos un doble signo de interrogación, puedes ver un poco más a detalle cómo fue programado el método para que funcionara. Doble signo de interrogación y tab. Y aquí trae como un poquito más de cuál es el código que se ocupa. En este caso ocupa matrix inverse y que se extiende de otro paquete que tiene 6. Pero en muchos otros casos sí trae como el código, los for, los if, etcétera, que se necesitaran para poder calcular ese procedimiento, esa función, ¿sí? Ahora, veamos qué pasa cuando hay un error en Sage. Este es un error clásico. Queremos calcular una matriz inversa, sin embargo, esta matriz no tiene inversa, ¿no? Entonces, cuando algo así sucede que no se puede calcular, entonces nos van a aparecer el error en rojo, ¿no? Y frecuentemente al final de todo el choro que pone aquí, dice, bueno, aquí hay un zero division error porque la matriz es no singular, eso quiere decir que no tiene una inversa. Realmente, si bien no es el punto hablar ahorita de matrices, lo que es importante es ver cómo son los errores en Sage y cómo aparecen. Y usualmente en la última línea del error nos va a decir cuál es lo que falló. ¿Ok? Ahora, Sage también nos permite manejar listas. Las listas son esencialmente o se comportan esencialmente como un conjunto, ¿sí? No son del todo conjuntos porque las listas permiten repeticiones y el orden importa, pero para efectos prácticos y echándole un poquitito de coco, los podemos manejar como conjuntos y son muy sencillas de manejar. Por ejemplo, yo voy a hacer una lista que se llama frutero. Entonces hago frutero igual. Las listas se denotan con corchetes. Abro corchetes. Mi frutero va a tener la palabra mango, la palabra fresa, naranja, uva y manzana y cierro frutero. Entonces, si yo ejecuto esta celda, como yo le dije al final, despliega frutero, pues ahí me está desplegando esa lista. Como pueden ver, tienen los mismos elementos. Y estas listas se manejan de manera esencialmente igual que los arreglos en programación. Entonces, vamos a usar corchetes para definirlas, listamos sus elementos separados con comas, y para referirnos a un elemento de la lista, vamos a usar los corchetes e indicar la posición en la que está el elemento. Entonces, si hacemos frutero en 2, nos despliega naranja. Es importante destacar que el índice empieza en 0. Este mango sería frutero en 0, fresa frutero en 1, naranja frutero en 2 y así sucesivamente. Ahora, para agregar una fruta a esta lista de frutero, vamos a usar la función append.
ponemos frutero.append y entre paréntesis lo que queremos agregar. En este caso agregué una pera. Y aquí le digo despliega frutero. Entonces vean, al frutero yo le agregué pera al final, ¿sí? Ahora también podríamos quitarle una fruta, ¿no? Para quitar un elemento vamos a usar frutero.remove y entre paréntesis la cosa que queremos quitar de la lista, en este caso es uva. Y ahora mi frutero ya nada más tiene mango, fresa, naranja, manzana y pera. Ahora podemos extraer una sublista, ¿sí? Por ejemplo, mis frutas favoritas son las que están en el frutero de 1 a 3, 2 puntos, o sea, para el A ocupamos el 2 puntos. Ahora, lo que va a hacer esto es, va a agarrar el elemento 1 y todos los elementos hasta que lleguemos a este 3 menos 1, o sea, la anterior al 3. ¿Sí? En este caso, nada más agarra fresa y naranja. Aun cuando frutero en 3 es manzana, ese no lo está considerando. Es hasta el n-1. ¿Ok? Y también podríamos crear listas de comprensión de la misma manera que generamos conjuntos por comprensión. ¿Sí? Es algo bastante usual, ¿no? Como cuando decimos x cuadrada, tal que x está en un cierto conjunto. Bueno, también podemos hacer eso con las listas, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo estoy creando una lista que se llama frutero grande, que va a ser a cada fruta le vas a agregar una S para cada fruta en la lista que ya tenía yo que se llama frutero, que es esta de acá, mango, fresa, naranja, manzana, pera. Entonces, fíjense, cuando yo ejecuto esta, cada una de las frutas ahora aparece con una S, ¿no? Cada fruta que estaba en el frutero, yo le agregué una S, ¿sí? Entonces, literal, es como sumar una S a cada elemento del frutero. Ahora, también podemos hacer listas de enteros y para hacer listas de enteros vamos a ocupar la función sRange, ¿sí? Si yo digo sRange de 10, lo que va a hacer es hacer una lista de 10 elementos, ¿sí? Pero empieza en el 0, eso es súper importante. Todo en Sage empieza en 0. Hay que tenerlo muy en cuenta porque luego ahí fallan algunas cosas. Entonces, bueno, sRange de 10 nos da el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, como aquí pusimos 10, llega al 9. Siempre llega al n-1. Ahora, podríamos también especificarle dónde empezar. Por ejemplo, esta lista, chavorruco, va del 24 al 32. Pero, acuérdense, como 32 es el límite superior, llega al n-1. Entonces tendríamos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Además, podemos especificar el tamaño de los saltos. Por ejemplo, aquí están los sexenios. ¿Sí? Pusimos el primero, en cuándo detenerse y el tamaño de los saltos. Eso quiere decir que va a ir de 6 en 6, 1940, 1946, 52, 58, 64, así, hasta llegar al 2012. Como el 2018 ya está fuera de el rango que pusimos, ya no llega a incluirlo en esta lista que se llama sexenios. También hay otras funciones que son bastante comunes en matemáticas, por ejemplo, la raíz cuadrada, la cual vamos a poner como SQRT, y entre paréntesis el número del cual queremos calcular su raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 144 es 12. Sin embargo, a Sage le gustan las respuestas exactas. Entonces, por ejemplo, si hacemos raíz de 8, pues nos va a dar 2 raíz de 2. ¿Ok? Que esa sería la respuesta exacta de raíz de 8. Es la raíz de 8, ¿no? Ahora, si queremos un valor decimal, podemos ocupar la función n. Y decimos n y entre paréntesis en el argumento lo que queremos que nos lo despliegue como un número decimal. Y aquí nos aparece el valor de la raíz de 8, pero con una expresión decimal.
con bastante precisión. Usualmente es bastante buena. Para calcular raíces de orden mayor, lo que vamos a ocupar son las leyes de los exponentes, ¿no? Entonces, si queremos calcular la raíz sexta, pues vamos a poner el número a la, para elevar un número a una cierta potencia, ocupamos este triangulito, y a la un sexto, eso sería la raíz sexta, y nos da un 2. Ahora, frecuentemente queremos encontrar todas las raíces de un número, ¿sí? Entonces podemos poner la raíz cuadrada de 4, coma, all igual a true, y eso nos da todas las raíces, una lista, es importante, nos regresa una lista con todas las raíces de ese número. En este caso, bueno, nada más hay dos raíces, y en general si trabajamos con los números reales, no va a haber más de dos raíces, pero cuando trabajamos con números complejos, por ejemplo, sí puede haber muchas más raíces. Eh, y también, de hecho, nos permite calcular las raíces complejas, ¿no? La raíz de menos 4 pues es 2 por i, y menos 2 por i. Ahora también sí ya cuenta con algunas constantes especiales, como la i, este de acá, que es la raíz de menos 1, y también cuenta con tanto con pi como con e. ¿Sí? Y esos nombres ya son palabras reservadas, no las podemos ocupar para llamarle eh, pi a otra cosa que no sea el número pi, ¿sí? Ni e a otra cosa que no sea e, ya están reservadas, ¿sí? Podemos calcular el logaritmo de un cierto número. Cuando ponemos log, siempre nos va a dar el logaritmo natural, ¿sí? El logaritmo natural de 100, 4.6, pero también a veces nos conviene especificar alguna base. Entonces podríamos poner log, el número, coma, la base. En este caso, el logaritmo base 2 de 100 es 6.64 y el logaritmo base 10 de 100 es 2. Tenemos funciones trigonométricas como el seno, el coseno, la tangente, la cotangente. Notemos aquí que es importante, cuando estas van a infinito nos va a aparecer infinity, la secante, la cosecante, arcocoseno, arcoseno y arcotangente. ¿Sí? Entonces realmente ya tenemos un montón de funciones ya programadas. Además, Sage nos permite graficar algunas funciones. Por ejemplo, a veces aparece un mensaje de error, solamente es porque la primera vez que se compila un ploteo, una gráfica de una función, tiene que cargar las librerías necesarias. No siempre sucede esto. Entonces, de nuevo por lo mismo, la primera vez que hace un plot es un poquito tardado en lo que carga las librerías necesarias. Entonces, después de un poquito de tiempo, nos va a aparecer esta función, que es x cuadrada graficada de menos 1 a 1. También podríamos graficar, no sé, otra función, x cúbica menos x, ahí está, y de nuevo de menos 1 a 1. Por default, los va a graficar de menos 1 a 1, o un valor absoluto. De nuevo los gráfica de menos 1 a 1. ¿Sí? Nada más que este es el valor absoluto de x menos un medio. Ahora, si quisiéramos especificar el dominio de la función, lo que vamos a poner es la función, coma, el x mínimo y el x máximo. ¿Sí? Entonces ahora nos va a graficar la función de menos 2 a 2, ¿no? Que es lo que yo especifiqué. Aquí hay otro polinomio que nos va a graficar de menos 2 a 2.
o el seno de x de menos 10 a 10. Noten que esto no necesariamente tiene que ser simétrico. Por ejemplo, si yo aquí le pongo un 8, lo gráfica de menos 10 al 8. ¿Sí? Entonces, es el x mínimo y el x máximo. También podemos quitar los ejes. Por ejemplo, yo le puedo decir x cúbica de 5 a 10, pero quítame los ejes, ¿no? Porque me estorba. Y esta es la x cúbica sin los ejes. Para quitar los ejes, nada más ocupamos la función access igual a false. Ahora, si por alguna razón queremos acotar el rango en y, para hacer eso vamos a ocupar la instrucción ymin y ymax. Esto es particularmente útil, por ejemplo, cuando una función tiene asíntotas, entonces de repente se va a infinito muy rápido y eso hace que se vea medio fea nuestra grafiquita. Entonces podemos acotar los valores de y. ¿Sí? Por ejemplo, aquí están acotados de menos 6 a 6. Miren, en esta primera gráfica, que es 1 entre x cúbica menos x, realmente no podemos ver la forma de la función. Y eso es porque cuando x vale 1, x cúbica menos x se hace 0. ¿Sí? Y en 1 entre 0 no está determinado, entonces por eso suceden aquí estas cosas bastante feas, ¿no? Pero si restringimos el valor de y, pues ya nos dice un poquito más acerca de la forma de esta función, ¿no? De menos 2 a menos 1 tiene esta forma, aquí hace algo aquí, bueno, en 0 también tiene, sería 0 el denominador, aquí el 1, ¿sí? Ya tiene como estas formitas. Además, con la instrucción detect poles igual a true, lo que va a hacer es detectar justamente dónde están esas asíntotas, ¿sí? Que aquí las marcaba con una línea y no las va a poner, porque realmente la función no está definida en los valores menos 1, 0 y 1. ¿Sí? De igual manera le podemos dar detect poles igual a show y nos va a poner con una línea punteada las asíntotas para que quede bastante claro. Entonces, bueno, la idea de esto es que vayan jugando un poquito con estos códigos para ir generando alguna función padre, ¿sí? Ahora, frecuentemente lo que queremos es superponer dos gráficas, ¿no? Por ejemplo, una parábola y una recta. Aquí tenemos la recta 2x, la parábola x cuadrada más 1, y para superponerlas vamos a ocupar el signo de más. ¿Sí? Y entonces aquí está mi parábola y la recta. Y además podemos agregar con la función point el punto en el cual se tocan y podemos ponerle grid lines igual a minor para que nos aparezca la cuadrícula. ¿Sí? Entonces ahí hace el punto que se toca y la cuadrícula. Como pueden ver, estas funciones son muy sencillas y uno empieza a hacer cosas muy padres con muy poquito. Además, pues, podemos hacer esto con muchas grafiquitas. Aquí tenemos un montón de polinomios y los ponemos juntos y podemos hacer algo de este estilo. ¿Sí? Es una familia de curvas. Ahora, si bien este código de aquí se ve horrendo, algo que podemos hacer como para que sea más bonito y a veces ayuda mucho para tener control, es justamente le llamamos P1 a la gráfica 1, P2 a la gráfica 2, P3 a la gráfica 3 y así. Y luego ya le llamamos P y vamos sumando todas las grafiquitas que necesitamos y le damos P.show. Y una vez que hacemos eso, ya nos aparece la concatenación de todos. Como podrán ver, este código es bastante más ordenado y frecuentemente eso es muy útil al trabajar. Entre más orden, mejor. Además podemos cambiarle los colores. Por ejemplo, aquí
Esta la puse con color azul y con color rojo y hay un montón de colores que pueden ocupar. ¿Sí? Eh, Sage nos permite trabajar con matrices. Si bien en este curso no vamos a trabajar con matrices, es importante que lo sepan porque eventualmente se toparán con eso. ¿Sí? Y tiene una función que se llama matrix, que recibe el número de renglones, el de columnas y los datos. Y además hay varias funciones bastante útiles, como encontrar la forma escalonada de esa matriz o la transpuesta. Tiene muchas funciones Sage para trabajar con matrices y también nos permite definir funciones, ¿sí? Funciones en el sentido matemático. ¿Sí? Y de hecho es uno de los puntos más fuertes que tiene este programa porque es como súper intuitivo, ¿no? O sea, si yo digo f de x es igual a x al cubo menos x, y luego le pregunto cuánto vale f de 2, pues me dice que es 6, ¿no? Que es 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 2, 6. Aquí estoy llamando la función g de x, 1 menos x cuadrada, y le digo cuánto vale g de un cuarto, y me dice, pues eso es un cuarto por raíz de 15. Y también podemos evaluar una función varias veces ocupando la función print. Nada más que olvidé los paréntesis que necesita el print. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, estoy evaluando G en punto 1, en punto 01, punto 001, punto 0001 y así sucesivamente. Y como podemos ir viendo, ese número se acerca cada vez más a 1. ¿Sí? Entonces, intuitivamente lo que nos está diciendo es que en el límite, cuando x tiende a 0 por derecha de esta función g de x, eso vale 1. ¿Sí? Por supuesto, esto no es una demostración de que ese límite vale 1, pero cuando no sabemos cuándo vale el límite, bueno, pues nos permite jugar con valores para ir viendo hacia dónde se va acercando. Una vez que ya definimos funciones como f y g, las podemos graficar usando justo esos nombres, ¿no? Aquí tenemos un plot de la función f, que es esta, de menos 2 a 2, y podemos ocupar todas las funciones que vimos arriba. Ahora, en ninguna ocupé como varios colores y al mismo tiempo cambia el rango y así, pero todas estas son acumulativas y se pueden usar al mismo tiempo. Además, Sage nos permite usar código de Python para programar y aquí les voy a poner algunos códigos que pueden ser muy útiles. El primero de ellos es cómo definir una función en Python. Para definir una función vamos a ocupar def, espacio, el nombre de la función y los argumentos que tiene. Aquí recibe A y B. En el caso de que no reciba B, la va a considerar en automático como el 0. Por eso aparece B igual a 0. Y luego ponemos 2 puntos, ¿sí? Y vamos a intentar todo lo que vaya adentro de esta función. Todo, así como en C, por ejemplo, ocupan llaves para eh, poner todo lo que va dentro de una función. Aquí en Python todo va indentado después de los 2 puntos, ¿sí? En este caso, esta función nada más nos va a regresar A más B, ¿sí? Para poner comentarios vamos a ocupar las comillas. Entonces ejecutamos esta celda y ahora ya le puedo dar suma de 4 y 7, pues me regresa la suma, 11. Ahora, si yo nada más le doy un argumento a la suma, el segundo argumento, como aquí yo ya lo especifiqué, lo va a considerar que vale 0. Entonces 5 más 0 es 5. Para la estructura de control iterativa, vamos a ocupar esta función. Todas estas, si en algún momento las necesitan, le dan clic aquí en control y aparecen ejemplitos
de cuál es la sintaxis, porque a veces uno no se acuerda de cuál es la sintaxis o cómo se escribía esto, o dónde llevaba los dos puntos, inventar, etcétera. Aquí trae ejemplos de cada una de esas funciones, como para a partir de ese, pues ya uno ir jugando. Entonces, por ejemplo, aquí for i in srange 5, el print. ¿Sí? Entonces, para i en la lista que va del 0, 1, 2, 3, 4, imprime ese i. Entonces, es lo que nos va haciendo. Imprime el 0, imprime el 1, imprime el 2, imprime el 3, imprime el 4. El for, si lo pueden notar, aparece como en moradito porque es una palabra reservada del lenguaje. La i es la variable que va a ir recorriendo todos los elementos que hay en esta lista, que esta lista en particular, pues es justamente la lista que va del 0 al 4. Y los dos puntos son una palabra reservada para especificar que todo lo que va abajo e indentado, fíjense como aquí dejamos un espacio indentado, que usualmente nada más está dado por un tab, es todo lo que está indentado va dentro de ese for. ¿Ok? Ahora, podríamos hacer exactamente lo mismo, pero con una lista. Esto está súper padre porque es algo que hacemos mucho en matemáticas. Decimos, para todo X en un cierto conjunto, ¿sí? Entonces, lo que dice esta instrucción es para esa Y en un cierto conjunto, que es esta lista de acá. Acuérdense que habíamos dicho que las listas y los conjuntos se comportaban de manera muy similar. Vas a imprimir Y. Y eso es lo que hace, ¿no? Imprime el 1, el 2, el 5, el 8 y el 10. Entonces, para cada i en ese conjunto. Y eso es algo bastante natural y tal vez un poco más común o más cercano a la manera en la que en matemáticas pensamos. No, usualmente no lo pensamos como un for, sino algo que recorre un conjunto, aunque es esencialmente lo mismo. Ayuda mucho esta manera de definir las cosas. La estructura de control selectiva es con un if y ponemos la condición. Aquí no tenemos que poner eh, la condición, pero es importante poner los dos puntos. Eso sí es súper, súper importante. Y aquí no tenemos que poner la condición entre paréntesis como en algunos otros lenguajes, aunque a veces es útil. ¿Sí? A veces cuando tenemos varias condiciones con una AND o cosas así, las podemos poner ahí. ¿Sí? Y también tenemos esta estructura con un if y un else. A la hora de ir resolviendo su práctica, espero que les quede muy en claro que todos los prints llevan paréntesis. ¿Sí? Aquí vale 2, entonces dice, bueno, si i es igual a 1, me vas a imprimir i es igual a 1, si no, pues i no es igual a 1. Y pues no, es igual a 1. ¿Sí? Acuérdense, para igualar términos ocupamos el igual, igual, un doble signo igual, porque en caso contrario va a creer que es una asignación y no un igual, igual. Y en esta ocasión, eso sería todo. Aquí les van a aparecer algunos ejercicios que van a tener que hacer.